delante de él, todo es oscuro, ahí no hay luz, salvo al final sí, el plano final es luz, cuando les llama y va a coger el barco. Esa casa es un poco Manderley, ¿no? Es la casa de Rebeca, de la película Rebeca, y hay incluso una Rebeca, en este caso, una hada madrina más beneficiosa que es un personaje muy bonito, el de Michel. El de Michel es un personaje, además, que aparece en determinados momentos de una manera maravillosa, aparece cómo entra en determinadas secuencias, cómo entran los planos, aparece en un momento dado, antes de que Gable se quede solo. O sea, te das cuenta de que efectivamente ha habido una relación entre ellos, pero es una relación muy bonita porque yo creo que hay un momento en que ella piensa que podría recuperar esa relación, que es cuando le dice a Ivonne de Carlo que hay un barco que sale y casi la invita, la empuja a salir en ese barco, ¿no? Pero sin resentimiento, es probablemente el personaje que mejor ha comprendido el peso del pasado y lo torturado y lo atormentado que está. No tiene ninguna esperanza, yo creo, en el fondo de recuperar. Y se despide cuando él está quemando la plantación. Exacto. Diciéndole, está quemando lo que más quería. O sea, ha comprendido el anclaje que en ese momento tiene el personaje. Eso es. Incluso la prueba que le pone con el señorito del Petrimetre, porque se lo está ofreciendo. Ah, claro. Eso es evidente, ¿no? Pero ahí hay que contar también con actores. Está muy bien Ivonne de Carlo aquel, y a primera mañana, que también está en Lo que el viento se llevó. Sí. Después de haber pasado una noche de amor, Gable y Vivien Leigh, el despertar, y aquí está lo mismo, es otro despertar, es una manera de cómo se podía narrar a lo que podríamos decir el viejo estilo, y eso es maravilloso. Yo creo que este tipo de películas, ¿cómo se llamaría esto? Es una película río también, de alguna manera, aunque dura 2 horas 10, pero podría ser una película río. Han desaparecido porque son el equivalente a las series de televisión. Ha habido muchas series y de alguna forma es esto, creo yo. Pero las series acaban siendo mucho más convencionales, quitando algunas de ellas, el hecho de permitir ampliar la acción, en definitiva, casi fotografiar o retratar todo lo que es el argumento, acaba perdiendo un poco la síntesis. Yo veo esta película y me parece que puede durar 2 o 3 o 4 horas, pero que en 2 horas, 10 minutos me han contado prácticamente todo lo que quiero que me cuente. Te lo cuenta Eduardo Rayworth. Sí, pero eso efectivamente, yo creo que tal y como está la película, se puede coger ese guión, desarrollarlo en una serie de 12 capítulos, con todo. Fíjate, con todos el los partido dramas, que le podrías sacar al pasado de Clark Gable en una serie. Puedes hacer allí y recrearte en cada una de las escenas. Pero montarás, ahora, no es lo mismo. Montarás secuencias viendo las matanzas de los negros, y es más poderoso el soliloquio que cuenta él. Sin duda, porque es otra cosa, claro. Y un encadenado y se ve un flashback y se va viendo el fuego y cómo fue aquello, y cómo alguno mata a una señora. Es que así es como se hacen las series, más o menos, claro, ¿no? Y entonces, pues, y el paseo, pues, el regreso del famoso Capitán Parton pues también lo ampliaría mucho más, y la persecución por los pantanos la ampliaría mucho más planos de pantanos, de caimanes, con más acción, esas cosas, ¿no? Yo es que creo, yo no digo que seguro que el libro hay no más mejoraría cosas, la película en absoluto, pero es verdad que se podría hacer una serie, ¿no? Sí. El barco, por ejemplo, decía José Luis, que tampoco sale tanto en la película, sin embargo, en cuanto aparece el barco a todos nos encanta, porque es conectar con el Mississippi, conectar con las películas, con Tom Sawyer, al final es el barco de Longman River. El barco ese fantástico, maravilloso, que tenemos todos guardado en la memoria, en la retina. Nunca hemos visto un barco así, pero sin embargo lo hemos visto en la pantalla muchísimas veces. Era un flipper, ¿o cómo se llamaba? Un flipper, no sé, un barco de ruedas. Creo que era un steamboat, ¿no? El steamboat. De barcos fluviales. Yo monté uno, me parece, en Disneylandia. En Disneylandia hay uno, sí. En Los Ángeles, que además realmente era una época posterior lo que quería sacar aquel barco, porque había una orquesta de jazz de Nueva Orleans, donde además tocaba el banjo un personaje maravilloso, que de verdad era un auténtico pionero del jazz de Nueva Orleans. Y ese ambiente, que en el fondo tenías un salón enorme, claro, pues un poco como estos barcos de recorrido corto, un gran salón enorme, y luego claro, y unos camarotes y tal, y hacías un recorrido, claro, río arriba. Eran por lo que parece ser y por lo que se ha leído, eran de cabotaje, es decir, que iban casi de pueblo en pueblo, eran un poco barco correo de diversión, ¿no? Claro, iban parando, porque hacían el negocio, bajaban las balas de algodón, bajaban a los esclavos, subían los jugadores. Y eran casinos flotantes, se jugaba diariamente, día y noche. Bajar de Kentucky, algunos con un recorrido enorme, ¿eh? Claro, bajar de Kentucky a Nueva Orleans y demás, todo es una distancia larga, es una tirada. Y había atracciones.
Cantaba, de todo tipo, barco, las reacciones de todo tipo. Fuego, no, claro, por eso está Magnolia. Para un viaje largo, el Oldman River, evidentemente, el viejo Mississippi. También, ¿eh? Claro, esa película es estupenda. que está muy bien llamarle Old Man a un río, ¿no? El Oldman River, el viejo Mississippi. Pero fíjate tú también cómo Raúl Walsh se mueve en cualquier género, ¿eh? Sí. Se puede mover en el melodrama, se puede mover en el cine negro, se puede mover en el western, se puede mover en el cine histórico. En la aventura, propiamente dicho. En las aventuras, es impresionante. Es que me parece, yo mientras veíamos la película, he echado una mirada a la filmografía entre 1938, que es casi, pues, Gentleman Jean, bueno, un poco antes, murió con las botas puestas, Los Violentos 30, hasta Una trompeta lejana en el año 64, son pues prácticamente 25 años. Yo he contado no menos de 25 películas excelentes. Y algunas otras que no están mal. Por supuesto, Raúl Walsh era de los que tenía el privilegio, pero también debía ser la tortura de rodar 2 o 3 películas, porque era un director contratado con la Warner y entraba, hagamos una película. Lo mejor de su carrera está en 60. Pero 25, ¿eh? Eso no quiere decir que les quede algo bueno, pero también le ocurre una cosa, y es que la gente con la que él trabaja en 2 o 3 años desaparece. Se muere Errol Flynn, se muere Gary Cooper, se muere Clark Gable, pero nada, entre el 58 y el 60 se mueren muchos de las grandes estrellas con las que él ha trabajado. Y quieras que no, eso no es lo mismo trabajar con un actor como Richard Egan, a trabajar para hacerte el rey Asuero, que trabajar con uno de los que tú has conocido y que tienes una complicidad como podía tener con él, porque con Clark Gable ha hecho varias películas y con Gary Cooper hacían también. Y claro, a uno de estos ponerse en manos de alguien que no tuviera su confianza, no trabajaban igual. Aquí sabían que lo que les pedía era bueno, que este señor no les iba a engañar, que los encuadres... Claro, eran equipos muy engrasados también, efectivamente, como decía Eduardo, son directores de estudio, y estaban allí rodando prácticamente a destajo, que ahora también sería impensable eso, que un director pudiera hacer tantísimas películas como... Una trompeta lejana la rueda con 72, 73 años, a caballo todo el rodaje y buscando los sitios más agrestes por Arizona. Entonces yo recuerdo una entrevista que le hacían en los Cahiers de Cinema y le decía, ¿pero usted cómo rueda? Y dice, no, yo ruedo de la forma más simple posible. Si alguien tiene que entrar por una puerta, pues que pase por la puerta. Dice, yo no se me ocurre colocar la vida. ¿Dónde coloco la cámara? Decía, siempre, dice, pero hay un sitio para colocar la cámara. Decía, el sitio más lógico. Entonces esa actitud de limpieza narrativa, de lógica a la hora de retratar, pues ahora nos puede asombrar, pero entonces era bastante común. Lo que sucede es que probablemente, a mí me gusta mucho Hathaway, me gusta mucho Henry King, Walsh está un paso un poquito más adelante de ellos, siendo los 3 directores de estudio, que me consta que los 3 me parecen directores estupendos, ¿no? Y probablemente porque ha sido más director de estudio, se le ha acreditado con una menor personalidad respecto de Hawks, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estudié su filmografía, y yo no la conozco completa porque es una filmografía enorme, pues insisto, de lo que más conozco, que es desde el año 38-37 hasta el 64, caray, hay pues una treintena de películas muy interesantes, de las cuales probablemente más de la mitad, 15 o 20 tirando, son, no voy a decir obras maestras, pero películas excelentes, rarísimas, ¿eh? Westerns psicológicos como Pursuit o western pues muy vitales como Los Implacables, ¿no? O obras que deberían de ser otoñales como Una trompeta lejana, todos han hecho obras otoñales. John Ford en el mismo año hace El Gran Combate. El Dorado es muy otoñal para Hawks, ¿no? Y él hace una película absolutamente juvenil. Sí, pero además yo creo que una de las grandes bazas de Raúl Walsh es que tiene, además de películas estupendas, tiene en cada película un momento que tú no olvidas. Tú siempre, por ejemplo, dices, tambores lejanos. Yo me acuerdo de la lucha debajo del agua, cómo le mete el cuchillo. Pero es que todo es camino de la horca, murieron con las botas puestas. Murieron con las botas puestas. Ese final con Errol Flynn disparando los dos hasta que se queda sin balas. El Hidalgo de los Mares. El Hidalgo de los Mares. Bueno, pero fíjate cómo es esa del mundo en sus manos. Al mando del barco, con ella delante, y la carrera con el portugués. La carrera, ¿cómo ruedan todas las películas tienen cosas inolvidables. De todas maneras, esta película... El pecho de Jane Russell en Los Implacables. No te olvides, nunca se ha filmado así. Fíjate que se hizo una película de Outlaw. No, es donde se le ve bien, es ahí. Pero esta película él se la toma en serio. Yo creo que esto es consciente del material dramático. Es un material que le va muy bien a él. Exactamente, porque si te fijas, bueno, yo creo que en toda la película hay nada más que un levísimo toque de humor, que es esa especie de 12 de bailes que hacen
cuando ya ella está viviendo sola en Nueva Orleans y va a ir al baile de los soldados, como de repente, cuando piensa que el otro le ha cedido la pareja, después descubre que no tiene todos los bailes del teniente aquel están comprometidos con la señora del coronel. ¿Qué detalle ha tenido usted de reservarse todos los bailes para todos los bailes para... Es el único toque de toda la película. Lo demás es consciente de que maneja un drama. Eso es y un drama sólido, otra vuelta de y tuerca, porque la aparición del capitán, el viejo amor del norte, que es otra opción, por haber tenido la del teniente, vuelve a sepultarla otra vez en el aspecto más bajo, ¿no? Echándole en cara que ha falsificado, que nunca llegará a entrar en una familia blanca. Al fin y al cabo, los dos huyen, él porque no le gustan los puños de encaje, ni le gusta el nuevo mundo con que llegan los yanquis, ¿no? Y ella porque no puede seguir viviendo en un mundo donde está dividida, como imitación a la vida, ¿no? No es ni blanca ni es negra y sigue sus aspiraciones. Por eso esa huida que hacen hacia el confín del horizonte, pues es una verdadera liberación para ellos.